A ver, un neumático. ¿Qué se nos pasa por la cabeza cuando vemos uno? Pues probablemente no gran cosa, ¿verdad? Es algo que está ahí y punto. Pero, ¿y si dijéramos que detrás de este objeto tan cotidiano se esconde una historia brutal sobre poder global, sobre industria estratégica y sobre todo sobre el coste social que pagamos por ciertas decisiones? Pues de eso va esto, del cierre de una fábrica clave, la de FATE, y de todo lo que nos revela. Vale, vamos a meternos en faena. Lo primero es cambiar el chip. Un neumático no es solo una rueda de repuesto. Para nada. Hay que verlo como lo que es, infraestructura que se mueve. Si lo pensamos un segundo, sin neumáticos, todo se para. Se paran los camiones, se para el transporte público, se para la economía entera. Por eso es un insumo, como se dice, estratégico. O sea, es clave. Y ojo, que no estamos hablando de un trozo de goma y ya está. Para nada. La tecnología que hay detrás ha evolucionado una barbaridad. Desde que se inventó la vulcanización hasta los compuestos de hoy en día, que son pura ingeniería química. Esto es tecnología punta y depende de cadenas de suministro que recorren todo el planeta. Y entender esto, esa complejidad, es fundamental para lo que viene ahora. Claro, con esa tecnología y esa escala nos metemos de lleno en un mercado global. Y cuando decimos global, decimos súper competitivo. Es una liga donde, como vamos a ver enseguida, el tamaño lo es prácticamente todo. Para hacernos una idea de qué estamos hablando, solo hay que ver esta cifra. 147.000 millones de dólares. Es lo que se estima que moverá el mercado el año que viene. La cifra exacta da un poco igual. Lo que importa es la escala. Es una auténtica barbaridad de dinero. Un negocio gigantesco. Vale, el dinero a veces es un poco abstracto. Pues vamos a lo físico, a las unidades. Cada año se fabrican en el mundo 2.500 millones de neumáticos. ¡2.500 millones! ¡Es una locura! Esto nos dice que estamos ante una industria que necesita muchísimo dinero para funcionar y que produce a una escala masiva. Pero claro, en un mercado tan bestia, ¿juegan todos con las mismas cartas? Pues no, ni de lejos. Es lo que se llama un juego asimétrico. Por un lado tienes a los monstruos globales, los gigantes que tienen dinero a las puertas, logística por todo el mundo, una escala masiva, aguantan lo que les echen. Y por otro tienes a las empresas locales, más pequeñas, con mucho menos margen y que además se comen todos los problemas de la economía de su país. Es una pelea desigual, vamos. Y precisamente esa pelea desigual nos lleva de cabeza al caso de hoy, el cierre de FATE, en Argentina, que como se plantea no es solo que cierre una empresa y ya, es mucho más. Es un golpe directo a la soberanía industrial del país. Vamos al grano. El hecho es este. En febrero de 2026, Fate, la principal fábrica de neumáticos de capital argentino, echa el cierre. Para siempre. El primer golpe, el más visible, 920 personas a la calle. 920 empleos directos que se esfuman. Pero el tema va mucho más allá de las cifras de despidos. Hay que mirar la foto completa, la estructura, y esta cita lo clava. No es que cierre una fábrica, es que se apaga un nodo de soberanía. ¿Qué significa esto? Pues que el país pierde la capacidad de fabricar por sí mismo algo que es crítico. Y a partir de ahí, depender de fuera ya no es una opción, es una obligación. Bien, la pregunta es ¿cómo se llega a esto? Pues uno de los factores que se señalan como clave es el tema de las importaciones, la avalancha de productos de fuera y unas reglas del juego que al parecer lo pusieron todo en bandeja. Y la clave, en gran parte, está aquí. Antes del cierre, el mercado argentino funcionaba así. El 75% de los neumáticos eran importados. 3 de cada 4. Con esos números es imposible que una fábrica local sobreviva. Se queda sin volumen, se queda sin ventas, se queda básicamente ahogada. Y para que se entienda la magnitud de la presión, aquí va un dato demoledor. En un solo mes, en mayo, entraron al país casi 870.000 neumáticos de fuera. Una cifra que no se veía en más de 2 décadas. Eso no es competencia, es una avalancha. Claro, siempre está el argumento a favor de esto, ¿no? Que si se importa mucho, los precios bajan. Y eso es bueno para el bolsillo de la gente. Y sí, ese es el beneficio que se ve a primera vista, a corto plazo. Pero lo que se apunta aquí es que hay un coste oculto, uno que no se ve tan fácil, y es que la industria local desaparece y el país entero se vuelve dependiente, estratégicamente dependiente. Vale, pues vamos a analizar esos famosos costes ocultos, porque no son solo económicos, ni mucho menos, calan hasta el hueso de la estructura social. A ver, la cosa es muy sencilla. Si no puedes fabricar tus propios neumáticos, quedas totalmente expuesto. ¿A qué? Pues a todo. A que haya una guerra en la otra punta del mundo, o una pandemia, o que se queme una fábrica en Asia, a que el dólar se dispare porque, claro, hay que pagar en dólares, a que los barcos se atasquen y los fletes se pongan por las nubes. Y al final, a la inflación, porque si el transporte es más caro, todo, absolutamente todo, es más caro. Pero el golpe más duro, el de verdad, no se ve en los grandes números de la macroeconomía, se ve en las casas.
Y aquí entra un concepto que es clave para entender todo esto, la deuda social. Ojo, que no hablamos de la deuda con los bancos o el FMI, no. Hablamos de una deuda en calidad de vida. Un coste que paga toda la sociedad cuando se pierde empleo de calidad, como el de una fábrica. Y esto no es teoría, es la vida real. Es una cascada. Una familia pierde el sueldo fijo de la fábrica. ¿Qué pasa después? Pues que no se puede pagar la hipoteca o el alquiler. Después se empieza a recortar en cosas básicas, en médicos, en la educación de los hijos. Y al final lo que queda es un futuro lleno de incertidumbre y menos oportunidades. Este es el coste real, el que paga la gente de a pie, no el que sale en un Excel. Al final, todo este recorrido nos lleva a una pregunta de fondo, a un dilema que no es solo de Argentina, sino que al final todos los países tienen que plantearse. Porque el debate de verdad es este. ¿Qué elegimos? ¿Que los precios bajen un poco ahora, a corto plazo, o preferimos proteger la industria, el empleo de calidad y asegurarnos de que nuestra economía pueda aguantar golpes en el futuro? Es una decisión estratégica y sus consecuencias duran décadas. Así que el cierre de Fate nos deja flotando una pregunta muy potente. ¿Cuánta dependencia del exterior puede aguantar una economía antes de romperse? Porque la historia nos lo ha enseñado 1000 veces. El mundo, tarde o temprano, se complica. Y cuando eso pasa, poder fabricar tus propias cosas deja de ser un capricho, un símbolo, y se convierte en un seguro de vida. Una pregunta que no tiene, desde luego, una respuesta fácil.